Verónica, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Gladys. Ah, bien. ¿Y no te sale la opción ahí de compartir pantalla entonces? No, acá estoy tocando y no me sale. No sé si vos Bien. lo tenés que aceptar. Sí, sí, yo lo acepté, pero cualquier Dice cosa compartir pasame. toda la pantalla. Yo le pongo compartir, pero no sale. Bueno, no te preocupes, yo me voy a fijar cómo desde acá es la misma presentación. Ahora la busco en el mail, comparto la pantalla desde acá mientras vos vas dialogando, ¿sí? Y vos tenela abierta a la vez para ver que te coincida. Dale, genial. Bueno, ahí estamos compartiendo la pantalla. Hola, buenos días. Hola, buenos días. En un momento comenzamos, ahí estamos compartiendo la pantalla, ¿sí? Sí, no, sí que nos saturaba 92. Un poquito más de saturaba 88, ¿no? 89, 90. Por favor, avísenme si se ve. ¿Se ve? No, ahora no. No, no Hoy se ve cambió. nada. Ahora no. El celular. ¿Ahora? Ahí sí. Per- Ahora sí se ve, Gladys. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Verónica González. La verdad, una pena que no pueda activar la cámara desde acá. Les voy a ir más o menos pasando las diapositivas de la clase que armamos para hoy respecto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud en cuidados críticos. Tengo un montón de material para poner en la clase de hoy. Al finalizar del PowerPoint van a ver que les dejo mis datos y un mail donde si tienen alguna duda pueden contactarse conmigo y la verdad que, bueno, voy a estar para ayudarlos en lo que necesiten. Eh, los vamos a ir pasando desde acá. No sé si el audio se puede llegar a compartir. Díganme a ver si se escucha. Hola, mi nombre es Verónica Natalia González, soy licenciada en enfermería y voy a estar acompañándolos hoy con la unidad 3 en estrategias de promoción de la salud y cuidados críticos. Es fabulosa esta combinación para la parte clínica. Ah, es bueno como me dice. La parte clínica es la sabiduría de que lo que nosotros tenemos no es nada para mí. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud, más conocidas como IACS, tipo de infección que no estaba presente ni incubándose en el momento en que el paciente asiste al centro de salud.
Por esto se entiende que la infección es adquirida dentro del centro al que se asigna. Son considerados uno de los efectos adversos más frecuentes en la atención de la salud. Consideran también mejores indicadores de calidad en salud debido a que están relacionadas con prácticas habituales en la atención de pacientes. ¿Qué son Ahora en mi salud, que sabemos que tengo 80 y que son 70, a lo mejor supero esto. A lo mejor esto lo supero. prevenidas con medidas que han demostrado impacto en este sentido? Deben ser reconocidas y aplicadas por el equipo de salud. Es por ello que la capacitación del personal sanitario es reconocida como una de las medidas más efectivas de prevención y control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Se calcula que el 15% de los pacientes hospitalizados desarrollan una IACS durante su estadía hospitalaria. En los Estados Unidos de América, este dato implica que ocurren aproximadamente 1,7 millones de IACS por año y 99.000 muertes atribuibles a estos efectos adversos. En países en vía de desarrollo, su incidencia puede ser mayor. En Argentina, datos publicados por el Programa Nacional de Epidemiología y Control de las Infecciones Hospitalarias informaron que en el año 2012, el 10,8% de los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos pediátricos participantes presentaron alguna IACS durante su estadía. La tasa de infección de esta población fue de 9,28 por 1000 días paciente. Si bien las IACS pueden ocurrir también en el ámbito extrahospitalario, como en centros de internación para pacientes crónicos o durante la internación domiciliaria, su frecuencia es mayor en los hospitales y dentro de ello en las unidades de cuidados intensivos. Estas unidades constituyen un ámbito único en el hospital, ya que la mayoría de los pacientes internados en ellas requieren algún grado de monitoreo invasivo y la asistencia cardiopulmonar. La Organización Mundial de la Salud identificó la higiene de manos como una medida prioritaria para reducir las IACS a nivel mundial. Numerosos estudios demuestran que la higiene de manos es la medida más efectiva y con menor costo para prevenir la transmisión de microorganismos en el ámbito sanitario. El mayor problema encontrado para implementar esta recomendación es la poca adherencia del personal de salud a esta práctica, por lo cual los esfuerzos de todas las campañas están centradas en estrategias para mejorar el cumplimiento. Un elemento clave en estas estrategias de implementación está dado por los 5 momentos de la higiene de manos. De esta forma, se integran las
indicaciones de la higiene de manos en los 5 momentos esenciales durante la asistencia del paciente, facilitando la comprensión y mejorando la adherencia. Los 5 Disculpen, no se escucha. Bueno, en esta diapositiva está hablando de los 5 momentos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. En el año 2000, No, estamos teniendo problemas con los audios. En el año 2009, la OMS publicó una guía estandarizada con los pasos necesarios para la higiene de manos, promoviendo la cobertura de toda la superficie de las manos con el producto usado. Esta guía considera que el tiempo necesario para la higiene de manos con productos derivados de gel alcohólico es de 20 a 30 segundos y de 40 y 60 segundos para la higiene con agua y jabón. Actualmente el CDC indica que el uso del gel alcohólico en todas las situaciones, excepto cuando las manos están visiblemente sucias, es óptimo. Esto es medio controvertido también, porque el enfoque dice que es óptimo el uso del alcohol en gel, pero no está teniendo en cuenta el lavado de manos cuando tenemos un paciente aislado por Clostridium difficile o norovirus. En la próxima diapositiva, si la podés pasarla, le muestro los diferentes póster que fueron implementando estrategias la Organización Mundial de la Salud para implementar el lavado de manos. En la lucha que tuvo la Organización Mundial de la Salud para que el personal tuviera una mayor adherencia, también hizo un post que no lo pude encontrar para ponerlo en esta diapositiva, pero este póster hablaba de que el paciente le exigiera al personal médico que le estaba prestando atención que se lavara las manos antes de atenderlo. La verdad fue una buena estrategia que tuvo la Organización Mundial de la Salud porque lo que hizo fue facilitarle a la persona, al paciente enfermo, la capacitación para poder exigir que se lo atienda con las manos limpias. Esto, bueno, al personal de salud un poco no le gustó y fue una estrategia que no fue bien tomada por el personal de salud. No se sentían cómodos al ingresar a la habitación que el paciente le exigiera que lo atendieran con las manos limpias. Bueno, ustedes lo deben ver en sus lugares de trabajo. La adherencia al lavado de manos no es fácil. Más en los médicos lo veo que en los enfermeros. Nosotros estamos todo el tiempo manejando medicación y estamos en contacto con el entorno del paciente
nos ponemos guantes cuando nos retiramos, sabemos que el lavado de manos es lo más eficaz. Ahora, en esa diapositiva, en la anterior, Gladys, que ya la pasaste, es un videíto que quería compartirles. No sé si vos de ahí lo podés compartir o lo tengo que compartir yo desde acá. No, yo desde acá no lo puedo compartir. Ese es el videíto. No me aparece la opción de compartir el video porque no me aparece un link para compartirlo, me aparece solo la imagen como si fuera una captura, pero Claro. después, si querés, le pasamos el enlace para que ellos lo puedan ver o al final vos me mandás el enlace por mail o por WhatsApp del videito y lo compartimos, si te parece. Sí, creo que yo al final de las diapositivas les puse material para que puedan revisar después con más tiempo y entre ellos le puse también otros videos. Bueno, Perfecto. Ahí sí. continuamos, ¿sí? Bueno, dale. Concepto de riesgo. Podemos definir riesgo como proximidad de daño o un peligro. Desde el punto de vista salubrista, es un concepto más amplio. Riesgo es la probabilidad de sufrir un daño, enfermedad o muerte en presencia de determinadas circunstancias que inciden en una persona, grupo de personas, comunidad o ambiente. También se define el riesgo como la medida de que se produzca un hecho o daño a la salud, ya sea enfermedad o muerte. Enfoque de riesgo. Método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos. No se trata de evaluar fríamente un riesgo, sino de identificar quién o quiénes son los más vulnerables a sufrir daños por ese motivo, teniendo como objetivo trazar una estrategia certera para su control que resulte en la minimización o eliminación del riesgo. El enfoque de riesgo va dirigido a los individuos o grupos más susceptibles de enfermarse y toma acciones de planificación, dirección y asignación de recursos encaminadas a lograr ganancias de salud para ellos. Determina un orden de prioridad según aquellos que tienen mayor necesidad de salud. No enfoca de modo homogéneo. Ayuda a determinar prioridades de salud. Es una herramienta para definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud. Intenta mejorar la atención de aquellos que más lo requieren. No es igualitario. Discrimina a favor de los que tienen más necesidades de atención en la medida que se profundiza el conocimiento de los factores de riesgo. Se gana en eficiencia y en los labores de prevención encaminadas a disminuir un riesgo. Se hace necesario cuantificar el riesgo para establecer la prioridad del plan de atención, para su control y la aspiración de los recursos materiales y humanos para su ejecución. Mientras más exacta sea la medición del riesgo, más adecuadamente se comprenderán las necesidades de atención a la población
y ello favorecerá la efectividad de las intervenciones. Para la prevención es muy importante la identificación de un determinado factor de riesgo en dependencia de su grado de asociación con el daño a la salud, la frecuencia en la que se manifiesta en la comunidad y la posibilidad de su prevención. El enfoque de riesgo considera todas las causas en la identificación y en la medición de la probabilidad de que se produzca un daño. Se emplea para estimar la necesidad de atención para la salud y sus diferentes servicios. Evaluación y monitoreo. Revisar y observar sistemáticamente la información existente acerca del daño o el riesgo, objeto de estudio. Aplicar el método epidemiológico, analizar y revisar la infraestructura del sistema de salud en que se efectúa el estudio, establecer los problemas identificados, las prioridades y las nuevas estrategias a seguir, evaluar el plan que se deriva en una nueva estrategia y su aplicación, medidas de bioseguridad. Los techos, las paredes y el suelo deben ser lisos y fáciles de lavar, impermeables, resistentes a las sustancias de desinfección utilizadas. Los suelos deben ser antideslizantes. Deben disponer de baños diferenciados para el público general, para pacientes y para el personal. Los ambientes del hospital deberán contar con iluminación y ventilación suficiente. Existirán piletas de lavado de manos en números suficientes, amplios, con caños tipo cuello de ganso y llave para abrir y cerrar, que se accionen con el codo o la rodilla. Además, se deberá contar con jabón líquido, toallas desechables y un suministro de agua regular y de buena calidad. El suministro de energía eléctrica será seguro y de suficiente capacidad, así como un sistema de iluminación de emergencia. Deberán existir un plan anual de mantenimiento de toda la infraestructura del hospital. Los mobiliarios de trabajo deben ser de material sólido, con superficie lisa e impermeables y resistentes a las sustancias de desinfección y limpieza. Para el mobiliario hospitalario se recomiendan las mismas características de solidez y resistencia y facilidad de limpieza. Por el sistema de desagüe no deben eliminarse agentes biológicos o químicos, si estos no han sido neutralizados o inactivados. Se evitará la presencia de roedores o insectos rastreros a través de un programa de desratización y fumigación periódica. Las áreas de acceso restringido deberán llevar un logo en el cual se anuncia que es un área restringida para el personal ajeno a ese ambiente. Limpieza ambiental. En un momento estamos retomando. Sí, sepan que esta presentación está hecha con la accesibilidad, teniendo en cuenta, contándole a Verónica de que muchos de ustedes están trabajando y que quizás no puedan acceder
Entonces, también van a tener la clase compartida con el audio. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Es la primera vez que lo estamos haciendo en esta clase y bueno, seguramente este es un ensayo prueba-error, pero ya estamos, no hay problema. Ya estamos retomando, ahora vuelvo, digo, téngannos un poquito de paciencia respecto a los audios. Es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas a proteger al personal que trabaja en las instituciones de salud, a los pacientes, visitantes y al medio ambiente que pueden ser afectados como resultado de la actividad asistencial. La bioseguridad es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos. La bioseguridad se realiza en conjunto, al personal debe cumplir las normas de bioseguridad. Las autoridades deben hacerlas cumplir, la administración debe dar las facilidades para que éstas se cumplan. Limpieza ambiental. La limpieza ambiental, la desinfección y la esterilización son medidas básicas que demostraron reducir o prevenir las infecciones en las instituciones sanitarias. Las superficies contaminadas tienen un rol fundamental en la transmisión de los gérmenes multiresistentes como Staphylococcus aureus, meticilino resistente, SAMR, enterococo resistente a la vancomicina, EBR, Clostridium difficile y Acinetobacter sp. El monitoreo de la limpieza, la esterilización y la desinfección son aspectos fundamentales en los programas de control de infecciones hospitalarias. Es necesario que las instituciones dispongan de protocolos para cada una de las prácticas y las mismas deben ser estrictamente monitorizadas. El baño del paciente. Los pacientes constituyen uno de los mayores reservorios de gérmenes multiresistentes en la UCI. La disminución de este reservorio podría disminuir el riesgo de transmisión nosocomial y disminuiría la colonización de los pacientes. Varios estudios han demostrado que el baño diario de los pacientes con gluconato de clorhexidina, un antiséptico de amplio espectro contra variados microorganismos, fue una medida efectiva para reducir la tasa de bacteremias y el riesgo de colonización por organismos multiresistentes en pacientes internados en UCI y en unidades de trasplante. Prevención de infecciones asociadas a dispositivos. La prevención de las infecciones asociadas a cualquier dispositivo invasivo se basa en 3 premisas claves. Utilizar el dispositivo exclusivamente si existe una indicación apropiada, asegurar una técnica de inserción y mantenimiento adecuada del mismo, remover el dispositivo en forma precoz. Neumonía asociada a asistencia respiratoria mecánica. Ha sido definida como la infección del parénquima pulmonar que ocurre dentro de las 48 horas de iniciado la asistencia respiratoria mecánica, ARM, o dentro de las 48 horas posteriores a su discontinuación. Es considerada la principal causa de infección nosocomial en los pacientes internados en la UCI. Se estima que se desarrolla entre un 10 y un 20% de los pacientes con duración ARM mayor a 48 horas. Las medidas preventivas son elevación de cabecera de cama entre 30 y 45 grados, interrupción diaria de la sedación y evaluación de las posibilidades de extubación,
profilaxis de úlcera péptica, profilaxis de trombosis venosa profunda, higiene oral con clorexidina. Prevención de la bactiremia asociada a catéter venoso central. Se define la bactiremia como la presencia de bacterias en sangre y se pone en manifiesto mediante el aislamiento de estas en los hemocultivos. El término fungemia se utiliza para designar la presencia de hongos en sangre. Estrategias de prevención. Deben implementarse en las etapas previas a la inserción del catéter venoso central, durante la inserción y durante el mantenimiento de este. Las principales medidas sugeridas para aplicar antes de la inserción tienen que ver con optimizar las indicaciones de colocación del catéter venoso central, educar en forma continua a quienes estén encargados de su colocación y mantenimiento, y una adecuada preparación de la piel. Las medidas sugeridas durante la colocación se centran en estandarizar el proceso de forma tal que permita mantener una adecuada técnica de colocación y asepsia. Las necesidades que se sugiere aplicar durante el mantenimiento consisten en mantener un adecuado manejo del catéter venoso central, evitando su colonización, higiene de manos, antisepsia de la piel con clorexidina durante la colocación y uso de máximas precauciones de barrera durante la inserción. Selección adecuada del sitio de inserción, evaluación diaria de indicación de uso del catéter venoso central y el retiro de vías innecesarias. Prevención de las ITU asociadas a sonda vesical. Las ITU son la causa más frecuente de las IACs. El 70 al 80% de ellas se encuentran asociadas al uso de sondas vesicales. Su ocurrencia está asociada con mayor estadía hospitalaria y un aumento de los costos de internación estimado a $4.700 por episodio. Aunque estudios recientes no han podido demostrar la mortalidad atribuible a episodios aislados de ITU nosocomial, la elevada frecuencia del uso del sondaje vesical en los pacientes hospitalizados implica que el riesgo acumulado de las ITU sea sustancial. El riesgo diario de adquisición de bacteriuria varía entre 3 y 7%, mientras la sonda vesical se encuentra colocada. La duración del sondaje vesical es el factor de riesgo más importante asociado al desarrollo de una ITU, por lo cual la remoción del mismo continúa siendo la principal estrategia de prevención. Tipos de aislamiento o precauciones. Precauciones estándares, por gota, de contacto y respiratorio. Precauciones estándares. Distintas medidas han sido utilizadas en un intento por reducir la diseminación de las infecciones nosocomiales. En el año 1996, el CDC y el IPAC propusieron un nuevo sistema de precaución de aislamiento hospitalario y posteriormente fue actualizado en el 2007. Las precauciones recomendadas por estas normativas comprenden la implementación de las siguientes medidas: higiene de manos antes y después del contacto con pacientes, incluyendo la higiene posterior al retirarse los guantes. Uso de guantes, bata, protección ocular en situaciones en las que se prevea la exposición de secreciones corporales o sangre del paciente. Descarte seguro de dispositivos cortopunzantes, tratamiento adecuado de ropa sucia y material contaminado, prácticas seguras
de medicación endovenosa, uso de barbijo ante procedimientos prolongados que involucren la punción del canal espinal, anestesia epidural, inyección quimioterapia intratecal, promover la higiene respiratoria con indicación de uso de barbijo y separación especial para los pacientes y sus familiares que tengan signos de enfermedades respiratorias. Precaución o aislamiento por gotas. Prevenir y disminuir el riesgo de la transmisión de enfermedades que se adquieren por inhalación de gotas que tengan un tamaño mayor a 5 micras dentro de instituciones de salud. Las medidas estas se aplican asociadas a las precauciones estándares o recomendaciones. Ubicar al paciente en habitación individual preferentemente. En caso de compartir habitación, internarlo junto a otro paciente con la misma enfermedad por cohorte. Los miembros del equipo de salud utilizarán barbijos de tipo quirúrgico, hidrorrepelente, triple capa, cuando deban asistir al paciente a una distancia igual o menor a 1 metro. Si el paciente debe salir de la habitación, debe colocarse un barbijo tipo quirúrgico o de triple capa. La puerta de la habitación debe mantenerse cerrada. Higienizar las manos con jabón antiséptico y con soluciones alcohólicas para manos antes y después de asistir al paciente. Y recordar los 5 momentos. En la habitación se colocará la etiqueta en un lugar visible para indicar que se deben aplicar las precauciones por gota. La transmisión ocurre cuando partículas de mayores a 5 micras, gotitas visibles, generadas al hablar, toser, estornudar, que quedan suspendidas en el aire hasta 1 metro de distancia. Es el caso de la rubiola, coqueluche, tosferina, faringitis estreptocóxica, meningitis por meningococo, Haemophilus, Mycoplasma pneumoniae. Aislamiento de contacto. Ubicar al paciente en habitación individual o formar un aislamiento de corte que tengan el mismo microorganismo. Lavar las manos antes y después de asistir al paciente, aun cuando se hayan utilizado guantes. Opción al lavado de manos. Uso de solución alcohólica con emolientes. Usar guantes al ingresar a la habitación, si se prevé realizar alguna práctica con el paciente o se toca el medio ambiente. Retirar los guantes al finalizar la práctica, evitando tocar con ellos el medio ambiente. Vestir camisolín limpio y descartable para la asistencia del paciente o si se prevé contacto con elementos de la habitación del mismo. El camisolín será descartado antes de salir de la habitación. Evitar la salida del paciente de la habitación. Si se debe salir, se deben mantener todas las precauciones para minimizar el riesgo de contaminación. Realizar higiene y desinfección del medio ambiente, poniendo mayor énfasis sobre la unidad del paciente. Destinar elementos que sean exclusivos para su atención. Estos deben ser higienizados y desinfectados antes de ser utilizado por otro paciente. No es necesario utilizar vajilla descartable. En cada habitación se colocará la etiqueta visible para indicar que deben tomar las precauciones de aislamiento arriba mencionadas. Las precauciones de contacto se aplican en la atención de pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado de infección o colonización causada por algunos de los siguientes microorganismos: Enterococcus, resistente a vancomicina, Acinetobacter multiresistente, Clostridium, Klebsiella productora de carbapenemasa, KPC, fiebre hemorrágica, escabiosis, adenovirus,
también agregar precauciones por gotas, pediculosis en las primeras 24 horas, impétigo, metapneumovirus humano, hepatitis A en pacientes con pañales o incontinentes, rotavirus, virus sincicial respiratorio, BCR, parainfluencia, difteria cutánea, herpes simplex diseminado, herpes zóster diseminado, agregar precauciones respiratorias, fiebre hemorrágica, Lassa, ébola, magún, Streptococcus aureus resistente a meticilinas, AMR, forunculosis, conjuntivitis, piel escamada. Aislamiento respiratorio. A las precauciones estándares se le agregan ubicar al paciente en habitación individual. En pacientes con meningitis se mantendrán las medidas de aislamiento hasta cumplidas las 24 horas de tratamiento antibiótico efectivo. Se utilizarán barbijos tipo quirúrgico hidrorrepelentes para asistir a pacientes a distancias menores o igual a 1 metro. Si es necesario que el paciente salga de la habitación, lo hará utilizando barbijos del tipo quirúrgico. La puerta de la habitación debe permanecer cerrada. Realizar el lavado de manos antes y después de asistir al paciente con jabón antiséptico. Opciones del lavado de mano con solución alcohólica con emolientes. En cada habitación se colocará la etiqueta visible para indicar que deben tomar las precauciones de aislamiento arriba mencionadas. Aislamiento respiratorio. Se debe tener cuando la diseminación de las partículas menores a 5 micras permanecen suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo y para aquellas patologías tales como sarampión, rubiola, TBC pulmonar, varicela, SARS, influenza, herpes zóster diseminado. Bueno, tenía un videíto más para compartirles, pero como no puedo compartir desde acá, se complicó. Pero bueno, les voy a enviar los links para que tengan y puedan verlos después tranquilos. Y les dejé también, al finalizar de las diapositivas en la 31, tienen otros links de intereses, si quieren leer después un poco, revisar las páginas, para que les recomiendo para el control de las infecciones. Y les dejé también mi mail y el WhatsApp por si necesitan o tienen alguna duda. Bien, bien. Entonces escuchamos a Verónica, te agradecemos Verónica mucho tu presentación y abrimos el espacio, vayan desmuteándose. Si tienen preguntas, cuéntenle un poco a Verónica cómo funcionan los comités de control de infecciones. Si tienen alguna duda específica, este es el momento, ya que tenemos una palabra autorizada para respondernos acerca del tema. Y bueno, los invito y las invito a que formulen seguramente sus dudas o sus preguntas. ¿Hay algún proyecto educativo que se pueda hacer con respecto a fortalecer las actividades del control de infecciones? Le contaba a Verónica las inquietudes acerca del tema de cómo diseñar un proyecto educativo de control de infecciones o una capacitación respecto a los cuidados. La idea es que esta clase les sirviera de insumo para evacuar todas aquellas dudas.
Sí, las escucho. Pueden habilitar su micrófono y realizar alguna pregunta aprovechando que tenemos acá sobre los usos. Por ejemplo, me animo a hacerte una, Verónica, que tiene que ver, em, con si está habilitado el uso de dispositivos para vaciar los sachets de sueros. ¿Se acuerdan? La clase pasada nos habíamos interiorizado acerca de cómo descartaban esos sueros o cuando necesitan 100 mililitros para cargar un goteo. Entonces aprovechen, este es el momento. A ver cómo le formularían la pregunta, o Verónica ya te la hice yo, si está habilitado el uso de dispositivos como por ejemplo un reservorio de una guía de suero para descartar esos 100 mililitros, y eso se puede reutilizar o no, o cómo hacer en ese caso. La verdad, Gladys, es que para esas circunstancias, si necesitamos 100 mililitros, vienen frascos preparados de 100 mililitros. Y lo que es, por lo que entiendo, las malas prácticas de colocación de por ahí el pico de una guía en un Baxter de suero, un prolongador o una sonda nasogástrica para extraer el líquido, no son buenas prácticas y no están recomendadas por Comité de Control de Infecciones. Sí podemos abrir un Baxter de 500 si necesitamos 100, poder cuantificarlo utilizando jeringas recién abiertas en el momento, que es para medicación, pero no traspasar de Baxter a Baxter. La verdad es que no está recomendado. Pero por eso en una de las diapositivas decía que, bueno, las infecciones intrahospitalarias son difíciles de medir también, porque en la emergencia uno a veces no mide lo que hace. Como está en riesgo la vida del paciente, en ese momento uno por ahí utiliza otras estrategias que no son las correctas, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran formularle a Verónica? ¿No? Bueno, la idea era más que nada que pudiéramos, ahí está, levantaron la mano Laura Coronel, ¿querés decir algo? Silenciate, o sea, saca la barrita que está en tu micrófono y formula tu pregunta. Hola, sí, buenas tardes. Mira, mi pregunta era acerca de cómo de vaciar el Lobaster, ya que los Lobaster son los sachets lo que vienen. Por lo general se está manejando con esos y no tenemos muchas veces lo que es Lobaster de 100 mililitros. ¿Cómo se haría en todo caso? Yo entiendo que no está avalado por el Comité de Infectología, pero si no tenemos los insumos correspondientes, ¿cómo haríamos entonces? ¿Cómo deberíamos hacer? Claro, Laura, yo entiendo la pregunta. Mira, en ese caso yo trabajo en un hospital público y la verdad que me pasa muchas veces lo que vos me estás planteando. En ese caso lo correcto para nosotros sería solamente utilizar lo que vamos a necesitar. Sacamos del Baxter lo que no nos sirve, lo descartamos y utilizamos ese mismo Baxter para rellenar la medicación o lo que tengamos que utilizar, ¿no? Y es un poco más de lo que hablábamos en las diapositivas recién, cuando hablábamos de riesgo y del enfoque de riesgo, ¿no? Pero eso es lo que hacemos precisamente. El tema es que no vienen los Buster como venían antes, rígidos, vienen los que son como sachet. Y la tubuladura que viene, tenés dos opciones, o la pinchás y gastás 5 agujas y 5 jeringas, Claro. o descartás con un pico de suero, por ejemplo. Claro, sí, que sea chévere, sacás la cantidad, bueno, pero estás perdiendo una guía de suero. El tema es que no tenés el recurso como para poder hacer. La maniobra muchas veces requiere de forma emergente. Por ejemplo, un inotrópico. El paciente se está muriendo, necesito pasar un inotrópico, conectarlo cuanto antes. No puedo ponerme a cargar con las jeringuitas porque el paciente se murió para cuando termine. Claro, Gaby, por eso mismo, viste que en una de las diapositivas, no sé si las pudiste ver bien ahora o después vas a tener la oportunidad de volverlas a ver,
en el enfoque de riesgo y en riesgo habla de justamente de eso, de que en las emergencias uno deja de lado lo que es las infecciones asociadas al cuidado de la salud, porque la emergencia en ese momento es salvarle la vida al paciente. Eso es súper entendible, lo entendemos todos y nos habrá pasado también alguna vez de no medir lo que uno está haciendo, ¿no? Por el paciente. Ahora, si en el caso del inotrópico, eso en una emergencia, en el caso del inotrópico, si tenemos tiempo de prepararlo, y lo correcto es descartar, porque si no también es un atentado contra la vida del paciente. El Bien, tema es, como decía Gaby, no tenemos los sachets rígidos. Entonces, sí o sí, como yo, por ejemplo, trabajo en el hospital público y también trabajo en un lugar privado. Y la diferencia es abismal. O sea, en respecto de lo que es insumo. A mí me encantaría que se trabaje en todo lado igual, ¿viste? Que tengan los insumos como corresponde. Por ejemplo, para preparar un antibiótico que vaya en 100 o en 250, tener que desperdiciar y encima descartar con el pico de una guía macro, por ejemplo. Entonces ahí estamos contaminando, quieras o no, la entrada y la salida después. Claro, y yo les hago una pregunta. ¿En sus lugares de trabajo funciona el Comité de Control de Infecciones? ¿Qué opinan acerca de estas prácticas? funciona para ¿También lo bajar los plantean? vacíos. Pero después, por ejemplo, En lo que es el hospital público, sí, o sea, está funcionando, pero hay muchas cosas que aluden, como pasa en todos lados. Entonces, por ahí, como a enfermera, como a nosotros, por ejemplo, nos exigen muchas cosas, pero no tenemos los materiales que se requiere. Y nos así, exigen el lavado de muchas cosas, manos, ¿no? nos hacen jabón. No Te exigen el solamente con lavado el de lavado de la manos, mano, sino el tema de las vías periféricas, que estén bien cubiertas y cosas así. Y cuando nos damos cuenta, estamos al final a medios, si se quiere mirar que sea medio, sino a un cuarto de lo que ellos piden, ¿entendés? Entonces, por ahí se complica y es toda una contradicción de lo que ellos piden y de lo que ellos nos dan. Bien, fíjense qué importante, ¿no? Lo que ustedes plantean, que celebro que hayan hecho estas preguntas y que tiene que ver con la política institucional, ¿no? Y a esto lo relaciono con el proyecto educativo. Fíjense que he recibido proyectos educativos de control de infecciones, también de intubación endotraqueal, de cuidado humanizado, para prevenir el burnout. Entonces, fíjense la importancia de desarrollar un proyecto institucional y poder ser llevado a la dirección o al comité de control de infecciones y en cierta forma que oficie como, mira, queremos cambiar estas estrategias porque no estarían funcionando, pero bueno, para eso tiene que haber una medición y por ello, Verónica, como también les señala, les conté que ella es del Hospital Evita de Lanús, es enfermera en control de infecciones, también es enfermera en el servicio de pediatría, también. Entonces ella está formulando sus recomendaciones como enfermera en control de infecciones, pero para mí era una palabra autorizada para hablar de esto, ¿no? Entonces acá nos están contando, por ejemplo, en el chat, te cuento, Verónica, un momento donde dice mensajes de la llamada, nos dicen, cuando el paciente tiene indicado propofol, lo que se suele hacer es cargar o desde la misma ampolla hacia el Baxter, si es el de plástico rígido, o lo que se suele hacer es vaciar un Baxter y luego se lo rellena con el anestésico. Y muchas veces ese mismo Baxter pasa de turno en turno, rellenándolo y no cambiándolo cada turno, y muchas veces no se le pone fecha, sino solo rótulo del turno que lo recargó. ¿Cómo se podría cambiar eso en el caso de los Baxter de plástico? Pregunta Marisol Salinas. Y en el tipo de sachet que tiene el doble pico para poder vaciar, por un lado es ingresar con aguja y que no sea por el mismo por el cual se introduce la guía, nos dice también Marisol. ¿Qué opinión tenés respecto a esto, Verónica? Respecto a esto de, por ejemplo, te dicen
5 ampollas de propofol solo, sin diluir en la terapia intensiva, y, y bueno, se usa siempre el mismo Baxter vacío que se desconecta de la guía del paciente y ahí mismo se le cargan las 5 ampollas y se lo vuelve a conectar y así, sin fecha ni nada. Por ejemplo, ¿cada cuánto se deben cambiar las soluciones? ¿Qué recomienda el control de infecciones respecto a eso? ¿Cada cuánto se deben cambiar las guías de suero? ¿Vos qué nos podés aportar al respecto? La verdad es que se hace en el cambio por turno. Cuando a vos te indican en tu turno que tenés que cambiar o se te terminó la medicación, la tenés que volver a preparar, estas prácticas se cambiarían por turno. Las guías de suero también, cuando vos vas a cambiar el Baxter, generalmente cambias la guía. Por turno, cada 24 horas es aceptable, pero no más de eso. Bien, entonces vos nos recomendás que las guías se cambien cada 24 horas, las guías del mismo paciente. Por ejemplo, yo tengo una guía con midazolam hoy y la debería estar cambiando mañana, siempre colocando la fecha y demás. No crean que, o sea, que estamos hablando de cosas imposibles, estamos hablando de buenas prácticas, pero también entendemos, yo les conté que trabajo en el Hospital Perón y se nos terminan las guías. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos más guías? No lo podemos cambiar. Bueno, podemos apelar a la herramienta de está normatizado. Primero, ¿no? Nosotros de paso tenemos los principios éticos que es primero no dañar, ¿no es cierto? Es nuestro primer principio bioético para realizar nuestras prácticas. Tenemos que tener en cuenta que dejando una guía más de 24 horas en el mismo paciente, donde hay manipulación de Baxter, donde los Baxter han sido descartados con un pico de suero y quizás no se ha respetado, como nos decía Marisol, el usar un orificio para la medicación y el otro orificio para la guía, sino todo por el mismo orificio, estamos lamentablemente causándole un daño a ese paciente, ¿no? ¿Vieron en la estimación de los costos de una infección asociada al cuidado de la salud que nos contaba Verónica? Y por tanto, entonces, eso, ¿se podría modificar? Sí, pero con una política institucional adecuada. Sin un apoyo institucional, por más que nosotros querramos cambiar todas las guías cada 24 horas, no lo podríamos realizar, porque llegaría a pasar lo que nos pasa a veces los fines de semana en la institución donde trabajo, que es que se terminan las guías de suero, no hay depósito el fin de semana. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dejamos al paciente sin medicación? O lamentablemente utilizamos la misma guía. Podemos, se me ocurre, comenzar por una buena práctica que es rotular las guías, colocarle la fecha a las guías y saber que esa guía está desde el viernes, por ejemplo, y que debería, si el lunes abre depósito y tenemos la suficiente cantidad de guías, deberíamos cambiarlo. Pero eso debería estar normatizado. ¿Qué turno hace el cambio de guías? ¿No? Pues estaría bueno colocar la fecha y la hora o el turno. Entonces, ¿el turno noche hace cambio de guías? Bueno, el turno noche cambiará la guía cada 24 horas. Es una cuestión de buenas prácticas, pero bueno, sabemos también que en la provincia tenemos un déficit de recursos, pero ahora esto está acompañado por una política institucional. Digo, el director sabe que no hay guías de suero y que eso puede ocasionarle una iatrogenia a los pacientes. ¿Qué nos podés contar vos, Verónica, desde tu institución? ¿Ocurre esto o ocurre solo como en los hospitales que nos cuentan las colegas que están haciendo este postítulo hoy en día en cuidados críticos? La verdad es que opino como Laura Coronel, que había hablado hace un rato y dijo, yo trabajo en un hospital público y también en un privado, y me gustaría que se pueda dar a la salud pública lo mismo que se da en el privado. La verdad es que en las instituciones privadas, porque tuve el agrado de trabajar durante algunos años también en la terapia intensiva pediátrica de un sanatorio privado de zona sur, de primer nivel, y así como hace años también estoy en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Evita, y se nota mucho la diferencia, la falta de material en el público, pero tiene que ver con esto que decís vos, Gladys, la falta de estandarizar de qué turno se encarga del cambio o qué turno se encarga de
de traer el material, de que no falten los insumos. En el hospital público falta un poco eso, porque generalmente suelo ir al depósito cuando falta material, yo estoy en el turno tarde y tengo acceso al material. Entonces me acerco, busco lo que me falta y me pongo a trabajar. Pero no creo que de esta manera pase en todas las instituciones o que todos tengan ese acceso a poder decir lo que falta en mi lugar de servicio, llamo por teléfono al depósito y lo voy a buscar. Que tampoco es que yo lo tendría que ir a buscar, pero uno quiere trabajar de la manera más cómoda y bueno, así me manejo en el hospital público. En el privado levanto el teléfono y pido en la farmacia que me alcancen todo lo que necesito y tengo todo. Pero en el No, público no yo pasaría lo... Sí, Sí, trabajo en Gaby. un hospital público también y en la sala en la que estamos ahora, y en la mayoría de las salas, solamente el turno mañana tiene acceso a todo lo que es el material y el depósito, porque después por la tarde cierra. Yo estoy en horario vespertino y noche que no hay nada. Claro, sí. Y la idea es, bueno, nos dejan lo justo y necesario y a veces hasta si tenemos suerte nos dejan un poquitito de algo como para hacer así un depósito, que obviamente cuando hay desfasaje de pacientes, ese depósito se va y bueno, tenemos la falencia de no tener material. Pero en los públicos en su mayoría tengo conocimiento que es así, el turno mañana tiene todo el material y el depósito y después ya a la tarde cierra. Claro, y de hecho también nuestras prácticas van impartidas del deseo del manejo del turno mañana, porque a mí me ha pasado que nos han dejado camisolines contados para atender a pacientes con aislamiento de contacto, o ver camisolines colgados y no es lo que corresponde. La verdad es que yo tengo acceso a la tarde al depósito, pero esto no pasa en todas las instituciones públicas o como dice Gladys, un domingo a última hora me estoy quedando sin guías. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo normatizamos todo esto? Por ahí la mejor manera es, como dice Gladys, una propuesta educativa donde uno pueda acercarla a la dirección y ver de modificar esto. Hay que ver si las instituciones públicas, porque están muy politizadas, si están de acuerdo con admitir este proyecto, que uno les alcanza, porque a veces siempre hay trabas en el medio. Es lo que nos pasa a todos. Uno en el público trata de manejarse lo mejor que puede, ¿no? A favor de uno mismo, más ahora en la pandemia de coronavirus y a favor del paciente. Yo lo que opino es acerca del tema de los insumos. Bueno, acá en el hospital yo trabajo en el de Berazategui, en el Levita de Berazategui. Lo que pasa es que también yo estoy de turno tarde y a partir de las 2 de la tarde ya lo que es insumos y descartable, como dicen, ya no existe, ya está todo cerrado, farmacia ya está todo cerrado. Hay veces que tenemos pacientes que ingresan desde la guardia a sala y no tenemos, por ejemplo, lo que la medicación que corresponde, ponerle que vengan hoy o mañana, que es el viernes, que nos dejan la medicación y los insumos para los 3 días, viernes, sábado y domingo. Recién el lunes aparece farmacia y lo que es insumo. Si ese paciente no viene de la guardia con la medicación y con lo que requiera para los 3 días, ese paciente, la enfermera que le toque a ese paciente tiene que andar buscando por todos lados lo que le corresponde administrar a ese paciente. Y acerca de lo que es el tema de estar todo el tiempo con la política, el hospital, es como que juega un poco en contra, porque todo en base a eso, y lo que realmente corresponde a una salud, no es como que lo dejan de lado, digamos. Eso es lo que uno ve muchas veces en lo que es público. Claro, Laura, lo último que decías, de hecho se nota porque imagínate que en los hospitales públicos yo no conozco ningún comité de seguridad del paciente. No sé si ustedes, los que trabajan en hospitales públicos, en algún lugar hay un comité de seguridad del paciente. ¿Alguno me puede comentar? No, a mi hospital no, al menos no que yo sepa.
Bien, en el Hospital Perón, En el mío Verónica, está el tampoco. comité de bioética y el comité, funciona un comité mixto de salud y seguridad en el empleo público, pero quienes están ahí enriquezcan no, porque la verdad que el fin de semana nunca vimos a los integrantes del comité mixto de salud y seguridad en el empleo público. Y el comité en control de infecciones pasa, pero nos regala un alcohol en gel y así como las corridas, si no hay tiempo, no nos posibilitan el tiempo para hacerle algunas preguntas. Se las hacemos igual en el poco tiempo que tenemos, que es respecto al uso de camisolines, respecto a la falta de hipoclorito de sodio para la desinfección adecuada, por ejemplo, en el caso de donde descartamos las diuresis, y también respecto a la desinfección total de las camas. Tampoco vemos que de repente yo también trabajo en una unidad de neonatología en otra institución y allí se cambian, por ejemplo, las incubadoras y las cunas y las cervocunas una vez por semana en cada paciente. Está bien, no es lo mismo un adulto, no tenemos por ahí tanta cantidad. También se cambia la rotación del sensor de tanto de saturometría como de presión no invasiva. Y nosotros quizás vemos en el hospital que los cables están que no dan más de por ahí de la falta de desinfección y de asepsia, y nos encontramos el fin de semana con soluciones de hipoclorito de sodio para desinfectar esos cables, que también son actividades que nos llevan tiempo. Entonces, ¿qué conoce? Quería hacerte una pregunta respecto, que debe ser la duda de muchos. Lo que pasa es que quizás en este tiempo nos parece tan corto que a veces no llegamos a formularla. Es el Comité de Control de Infecciones. ¿Puede atender todos esos reclamos? ¿Puede acercarse al director para lograr una política institucional de solución a esas problemáticas? ¿O de qué manera, no, podrían ser evacuados? Haciéndoles llegar la propuesta desde tu experiencia en un comité de control de infecciones, por ejemplo, que sabemos que para hacer ESI has hecho una rotación por uno. ¿Se miden esos indicadores? ¿Se envían eso al Ministerio de Salud? ¿Qué responde el Ministerio de Salud? O sea, digo, la política institucional no es la política en términos de quién está de director de turno, sino que la política institucional basada en la seguridad del paciente. Y perdón que con todas mis preguntas por ahí desordené la tuya, que era si existía comité de seguridad de paciente en las instituciones donde están trabajando nuestros colegas, que hoy son estudiantes con mucho esfuerzo de este postítulo. ¿Alguien más que quiera aportarnos si existe comité de seguridad del paciente en su institución? Mientras, Gladys, voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que fuiste haciendo. Vos me preguntaste en cuanto a la necesidad que hay en los hospitales, si el Comité de Control de Infecciones tiene acceso a poder modificar estas falencias. La verdad es que en gran parte sí y en gran parte no. Porque el Comité de Control de Infecciones puede presentar un proyecto, pero puede que te suban el pulgar o que te lo bajen para realizarlo. Porque vos tenés que evaluar los costos, el beneficio y si la dirección admite o no firmar el proyecto que vos estás presentando. En cuanto a los programas de control de infecciones, en la Argentina nosotros tenemos el programa Vida. La verdad es que las instituciones públicas no están obligadas a regentear y a pasar todos los datos de las IACS en el programa Vida. Son anónimas y son voluntarias. Vos podés trabajar en un comité de control de infecciones del Evita Pueblo de Berazategui, y si el Evita Pueblo decide no participar del programa Vida, no está obligado a participar. Entonces, ahí es cuando las IACS también un poco hacen agua, ¿no? Porque esto está muy ligado a la atención, a la buena atención del paciente, ¿no? Y a la calidad de atención.
la John Commission, que es la encargada de habilitar las instituciones 5 estrellas a nivel mundial, las avala por esto, por las buenas prácticas, porque tienen pocas infecciones asociadas al cuidado de la salud, porque tienen comités de control de infecciones estandarizados. Es un poco eso. En Argentina estamos todavía en vías de desarrollo con todo esto. No es algo que esté muy aceitado, digamos. Recién ahora, y creo que con la pandemia se puede llegar a ir mejorando un poco, pero estamos todavía un poquito lejos. No sé, Gladys, si puede contestar tu pregunta. ¿Tenés algo más para preguntar? Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Sí? Respecto acá, vieron la importancia de articular los conocimientos respecto al proyecto educativo, por ejemplo. Fíjense cómo un proyecto educativo puede llegar a mejorar una política institucional respecto, por ejemplo, a un comité de control de infecciones, a un comité de bioética para favorecer el cuidado humanizado, un comité de seguridad del paciente. Bueno, no, por mi parte, Verónica, agradecerte muchísimo, nos has evacuado, la verdad que todas las dudas, creo que ahora nos llevamos dudas respecto a la gestión, ¿no? Cómo hacer, que también es un área que tiene este postítulo y que los colegas están muy enriquecidos con los aportes de otro profesor, porque cómo gestionar para que se solucionen esos problemas. Ya acá hicimos la identificación, vos nos aportaste respecto a cómo llevar y cómo solucionar, ¿no? Esa política tiene que estar desde la favorecida, desde la dirección y bueno, y siempre en pos de la seguridad del paciente. Así que te agradecemos mucho los conocimientos que nos has aportado. Seguramente te estaremos invitando en otra clase más. Acá me voy a fijar mensajes de la llamada nuevamente. Por ejemplo, acá dice, nos dice Estela Maris Berio, nos dice, en el Hospital Fiorito, desconozco si hay un comité de infecciones. Después dicen acá, Marta Isabel Chamorro dice que en relación a la higiene de manos, en todas las habitaciones hay un dispenser de alcohol. No se utiliza según la recomendación de 5 momentos. Digo yo, ¿no? Ahí se podría plantear un proyecto educativo que enseñe nuevamente los 5 momentos. Dice, con gran pelea se hace por lo menos el 5.º momento, y la pelea se da sobre todo con los médicos. Yo calculo que esto debe pasar en todos los comités de control de infecciones, ¿no? La educación al personal. ¿Qué nos podés aportar respecto a eso, Verónica? Sí, la capacitación al personal tiene que ser continua, se tiene que hacer en servicio, sería lo ideal, pero a veces hay muchas falencias, más en las instituciones públicas, como venimos hablando recién. En las instituciones privadas, la ESI se acerca en cualquier momento, por turnos, baja las directivas directamente a los supervisores para que estos se encarguen de transmitirlas y supervisarlas en el personal. De hecho, quizás entre nosotros también lo vemos, es muy fácil armar un protocolo. Lo difícil del protocolo es hacer que se cumplan las estrategias que uno quiere implementar, porque hay diferentes personas y sus capacidades. Las edades hacen que la gente por ahí sea un poco más reticente. En los hospitales públicos pasa esto un poco, ¿no? De que hay gente que está hace muchísimos años y se maneja de cierta manera. Entonces, por ahí es un poco más difícil entrar y decirle a esa persona que las prácticas que viene realizando fueron cambiando. Un ejemplo, los aislamientos antes eran diferentes, se llamaban de otra manera, con el tiempo fueron cambiando. Ahora se llaman precauciones, tenemos la precaución estándar,
y después aislamiento aéreo, respiratorio y de contacto. Antes teníamos aislamientos que se llamaban entérico, no sé si vos te acordás, Gladys, de lo mismo y podés llegar a aportar algo con los chicos ahora, ¿no? No sé si ellos también, algunos se acuerdan que los aislamientos antes se llamaban de otra manera, estas versiones fueron cambiando. En los hospitales públicos pasa un poco eso, ¿no? Que la edad de la gente hace que sea un poco más difícil poder enseñar en el servicio y cambiar las estrategias. Pero no es imposible, es cuestión de tener constancia, seguir capacitando y seguir insistiendo en todo esto. Una lástima que no les pude mostrar imágenes, pero también en el servicio donde yo estoy hago mucha prevención con el tema del lavado de manos, tengo todo señalizado, los 5 momentos, cómo lavarse las manos, también en las piletas donde tenemos acceso. También yo no pertenezco al control de infecciones del hospital donde yo trabajo, del Hospital Evita, pero sí tuve la experiencia de haber pasado por el Comité de Control de Infecciones del Hospital Perón, al que le estoy muy agradecida y me encanta cómo trabaja el comité porque no solamente es un comité, sino que también tiene un comité extensivo, el Perón, donde lo manejan enfermeros y un médico, aparte del Comité de Control de Infecciones. Ellos se encargan también hasta de la afuera del hospital, en la medida que pueden, ¿no? Ellos no son los encargados de que haya guías y el material. Sí, creo que ellos se encargan puntualmente de la entrega del material descartable, pero no de descartable de EPP estoy hablando, pero no de las guías y esas cosas que por ahí les pueden llegar a hacer falta también. Eso me parece que es el depósito interno de cada servicio, ¿no, Gladys? Es así, Verónica, acá nos llegan esas inquietudes, me acordaba de lo que vos decías también respecto a los aislamientos, han cambiado, pero no es imposible. Vos que hiciste la profesionalización de auxiliares de enfermería, sabés que a veces hay que utilizar estrategias de enseñanza que puedan atrapar o que puedan captar la atención, ¿no? Mostrar en el caso que vos decías los datos que se miden, cuál es la tasa de infecciones en su unidad de cuidados intensivos, qué se hace para disminuir estas infecciones, quién hace el seguimiento, cómo lo hace, ¿no? Es como un diagnóstico de situación y esto lo traigo también articulando con el proyecto educativo. He leído los proyectos y la verdad que uno más interesante que el otro, pero les falta la contextualización respecto a quién dijo que lo que ustedes van a hacer es importante, ¿no? Y eso lo pueden hacer y lo sabrás vos también, Verónica, respecto al control de infecciones. Viste que vos nos mostraste los datos del CDC y entre otros datos, los datos de la OMS. Entonces, ¿quién dice que, por ejemplo, yo necesito un comité de control de infecciones? Busco información como a través del Google académico, los artículos de los últimos 5 años, qué dijeron, qué se dijo respecto del problema que queremos solucionar, quién lo dijo, ¿no? Tienen que ser fuentes científicas. Cuestión de que acá, por ejemplo, nos plantean, ¿no? Nos dice Marta Isabel Chamorro, creo que las políticas institucionales dependen de los directores de turno porque depende de ellos si se hace o no, que es lo que vos nos decías, Verónica. Y entonces, pero ¿se pueden cambiar esas políticas institucionales? Sí. ¿Cómo? Fundamentando científicamente lo que hace falta. O sea, para que alguien se siente a evaluar nuestro proyecto, tiene que tener una fundamentación. ¿Qué autores dijeron que era importante realizar esto? Y no tampoco buscar una lista de 20 autores, sino buscar los más significativos. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud, sabemos que el CDC, sabemos en cuanto a infecciones, en seguridad del paciente también existen otras entidades, en bioética. Digo, muchas veces nosotros podemos llevar la idea a un comité de úlceras por presión, un comité de heridas, ¿no? También. Entonces acá, por ejemplo, nos dicen... Jimena González nos dice, en cuanto a insumos, el pedido se debe realizar teniendo en cuenta esas cuestiones como un ingreso.
Y al igual que la medicación, lo ideal es mantener un backup con medicación habitual en el caso que el paciente requiera algo particular. El médico deberá considerar un tratamiento alternativo o proveer ese requerimiento. El médico de guardia suele tener algún fármaco específico. Por lo menos es mi punto de vista y cómo me manejo yo en mi lugar de trabajo. Bien, estos problemas de gestión se pueden solucionar, pero ahora, ¿qué hacemos cuando no hay en todo el hospital? Guías de suero, guías macro, nos envían guías micro. ¿Por qué? No vino el pedido, no vino justamente la caja que traía esas guías, no, el hospital no tiene para reponer eso. No hay quizás una tesorería o una caja chica, algo donde se puedan ir a adquirir esas guías, ¿no? Entonces, bueno, habría que plantear ahí desde la gestión cómo sacamos la cuenta del requerimiento, que también es parte de la contextualización, estas herramientas, por eso las estamos problematizando acá. Después nos dice Natalia Jessica Barrio Nuevo que comparte del lavado de manos con respecto a los 5 momentos, los médicos y kinesiólogos no se realizan el lavado de manos y el cambio de guantes entre paciente y paciente. Y después nos dice de vuelta Marta Isabel Chamorro, antes la seguridad del paciente, estaba incluida en el comité mixto, después se separó y creo que ahora no se hace nada ni en el ministerio. Todas ideas, ¿no? Y aportes que nos llevamos desde la opinión, bueno, autorizada de Verónica con su formación, que también la pueden realizar ustedes, a la misma formación, digo, ustedes están adquiriendo un postítulo y eso les tiene que dar herramientas para cambiar sus lugares de trabajo, ¿no? La idea es que el conocimiento que se llevan de acá lo puedan implementar. Entonces, por ahí decirle al médico, yo sé que uno dice, a veces no es mi tarea, acá hay un comité en control de infecciones, pero nuestra tarea es lograr el máximo bienestar del paciente. Entonces, quizás podríamos imprimir esos 5 momentos del lavado de manos, ponerlos al pie de cada cama, pero ponerlos adentro de un folio que se pueda desinfectar con alcohol, y no por ahí, como vemos, un montón de papeles colgados en las paredes que asumo que deben estar llenos de gérmenes. ¿Qué opinas, Verónica, vos sobre el tema de colgar información? ¿Cómo se debe proteger esa información? ¿Tiene que estar en un transparente? ¿Alcanza con un folio? ¿Tiene que ser plastificado? ¿Qué aporte nos podés dar para resolver ese problema de falta de capacitación? Gladys, la verdad es que como vos propusiste es excelente. Adentro de un folio sería genial. Yo por lo general mando a imprimir y pego los stickers ya impresos y plastificados, pero porque conseguí, bueno, donantes, gente que dona al servicio de terapia intensiva pediátrica hace años este material de señalización en el servicio. Pero si no es eso, puede llegar a ser, no son muy caros igual. Si no es eso, puede llegar a ser también, como decís vos, con un folio y si no, plastificado o con el film transparente que se pega también arriba para poder después poder pasarle un trapo. Sí, los papeles, la hoja sola no, sí 1 o 2 días, no más de eso. Porque sí, es parte del entorno del paciente y es un reservorio. La verdad que lo ideal es que no. Bien, gracias Verónica por tu aporte. Muchas gracias por la presentación y por brindarnos tus conocimientos y bueno, entonces te liberamos en cierta forma. Si nadie más tiene una pregunta, eh, la invitamos a Vero, que le encanta también participar. Ya, respecto a los proyectos educativos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la instancia de evaluación que se desarrollará el 8 de julio? Les voy contando ya para liberar un poco la ansiedad que va a ser una instancia asincrónica, es decir que no va a ser nada de que ustedes estén con la cámara prendida, el Zoom o el Meet prendido y sujetos a un límite de tiempo. Tampoco va a ser un parcial oral respecto a esto, sino que va a ser una instancia sincrónica donde podamos articular todos estos conocimientos vistos.
Ya vimos que en la primera unidad lo más importante era la resolución 748/2014, que nos señalaba esa resolución que hicimos hincapié, señalaba a 2 elementos que tiene que tener una unidad de terapia intensiva, ¿no es cierto? Entonces, ese por un lado es un documento que ustedes tienen que tener a mano para realizar la instancia de evaluación asincrónica. ¿Cómo se va a realizar? Desde las 0 horas del 8 de julio hasta las 24 horas del mismo 8 de julio. Ustedes lo podrán hacer teniendo en cuenta que trabajan en diversos turnos, podrán realizar la instancia del momento que la deseen. Y va a tener que ver con articular conocimientos de la unidad 1 respecto a eso, articular conocimientos respecto al proyecto educativo. Fíjense que hoy Verónica estuvo haciendo hincapié en las actividades que sí se pueden realizar, las actividades que no se pueden realizar desde un comité de control de infecciones, también respondiendo a nuestras dudas. Entonces, eso es una matriz FODA que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ustedes se van a encontrar que en las clases tienen ahí una carpeta y unos textos, ¿sí? Y en el índice de las actividades yo las invito de vuelta siempre a descargar el PDF que se encuentra ahí donde están las actividades, que como bien me decía la otra vez Gabriela, es importante que ahí diga dónde están las actividades, ¿no? Porque a veces en el PDF de clase uno lo mira a las apuradas, y si bien dice propuestas de actividades, no dice por ahí la fecha de entrega. Entonces, para eso ustedes tienen un espacio tarea o espacio de entrega de actividad donde se puede entregar allí las actividades. Va a ser una especie de dispositivo reflexivo que recupere mediante un caso problema, bueno, ¿qué elementos de la resolución 748/2014 se aplican en ese caso que yo les voy a plantear, ¿no? El caso de una institución hospitalaria con unidad de cuidados intensivos. A su vez, ¿qué proyecto educativo se puede implementar? Y ahí van a tener las pautas principales como título, naturaleza del proyecto, objetivos, ¿sí? Estrategias de enseñanza, actividades en cuanto al tiempo, recursos. Fíjense que yo subí una foto en las pestañas, disculpen la voz, en la pestaña actualizaciones, donde allí hay un ejemplo de un proyecto que es mío. No, esa misma actividad que yo estoy planteando para ustedes la realicé yo en un proyecto pensado para una institución educativa, hablando de la unidad de cuidados intensivos. O sea que está todo dispensado, pero a nivel educativo en una institución, como si fuera, como tuve que pensar también mi programa de clases para el postítulo, ¿no? Que fue concursado, que fue defendido, que me hicieron preguntas, así como les estamos realizando a ustedes. Y bueno, que esas preguntas tuvieron respuesta. Y por último, van a tener algunas preguntas relativas a la clase de hoy que tiene que ver con el control de infecciones. Para la próxima clase, que va a ser asincrónica, que es la del jueves que viene, vamos a ver estos principios bioéticos de los que hablábamos hoy. Primero, no dañar, ¿no es cierto? Principios bioéticos, leyes de enfermería que avalan o no nuestras prácticas. Entonces, en ese caso, ustedes van a tener un tiempo para desarrollar y aparte van a poder realizar en el foro del Schoology preguntas a las cuales yo voy a estar atenta a la llamada. Gaby, ¿estás levantando la mano? ¿Quieres decir algo? Sí, perdón, me quedé anotando la fecha que dijo del encuentro asincrónico. Perdón, de la primera instancia de evaluación parcial es 8 de julio. Tengan en cuenta que estamos teniendo clase hoy, ¿no? Que es sincrónica. Más allá que yo tenga apagada la cámara, si me vieran donde estoy dando clases, estoy en este momento en la unidad de terapia intensiva del Hospital Iriarte de Quilmes, donde estoy realizando prácticas supervisadas de estudiantes de enfermería y en este momento estamos escuchando todos atentamente la clase de Verónica que nos venía perfecto para realizar nuestro gabinete de simulación. Entonces, a su vez, ¿no? Estamos planteando
el tema del parcial, que les decía que va a ser el 8 de julio, ustedes van a poder ingresar. El proyecto educativo amplié la fecha, Jimena, que me estás preguntando hasta cuándo lo podemos entregar. Amplié la fecha hasta este lunes inclusive, ¿sí? Entonces, quienes no lo hicieron y hoy se llevan un montón de ideas, insumos, porque algunas veces dice un proyecto educativo, ¿qué puedo enseñar? Les dije, me presentaron de intubación neurotraqueal, o sea, como que detectaron un déficit de capacitación allí, puede haber un déficit de capacitación en el manejo de carro de paro, puede haber un déficit, en el manejo de drogas sinotrópicas o de asistencia ventilatoria mecánica, o falta de proyecto de gestión. La idea es que ustedes puedan hacer un listado de problemas que va a ser larga en algunos casos, y de ese problema el que a ustedes les parezca más interesante, porque la verdad que hacer algo que a uno no le gusta no sirve. Entonces, algo que a ustedes realmente les interese resolver en orden de prioridades, porque a veces uno dice, quiero resolver todo. Bueno, la prioridad número 1, ¿cuál es? Esa la tomo como proyecto educativo. Gaby, ¿estás levantando la mano de vuelta? No, perdón, me la bajé. Está bien, no pasa nada, simplemente que por ahí tenías otra inquietud. Bueno, respecto a eso entonces, espero sus proyectos educativos, ampliamos la fecha incluso hasta el jueves que viene. El jueves que viene va a ser asincrónico también, vamos a tener aspectos bioéticos y aspectos legales. Vamos a ver las leyes de enfermería, voy a dejar un audio grabado para, así como lo realizó Verónica, no sé qué les pareció, después les vamos a brindar el enlace de la clase, quizás se hizo lento, quizás tuvimos problemas técnicos, es ensayo y error. También es cierto que se equivocan los que hacen, ¿no? El que no hace, no se equivoca. Entonces, nuestra idea, esperamos que, sobre todo, esta es más bien una idea de Verónica para que ustedes tengan acceso a la clase y la puedan escuchar en el tiempo que puedan. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves en un encuentro asincrónico, o sea, solo por la plataforma. Después, el jueves 8 de julio tienen el parcial asincrónico solo por la plataforma, ¿sí? Y después ya les estaría informando por las actualizaciones de la plataforma cuándo comenzaría el receso y cuándo nos encontraríamos de nuevo. Sabemos que hacen un esfuerzo enorme, sabemos que están trabajando al igual que nosotros, que a veces tenemos alta demanda de trabajo y compromisos que surgen y no podemos dejar de cumplir, y nos cambian los planes en el contexto de esta pandemia. Así que bueno, muy agradecidos, Verónica, por tu presentación. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Insten a los compañeros a que las evaluaciones, o sea, las actividades que se fueron realizando y que tienen una calificación y que siguen teniéndola, no son de ninguna manera eliminatorias. Sí, por favor, no se olviden de subir su parcial. Esa sí es una instancia un poco eliminatoria, porque más allá que tiene recuperatorio, porque da cuenta de todo el trayecto que ustedes vienen realizando, ¿sí? Así que organícense un poquito con las lecturas, son lecturas amigables, no son densas en algunos casos. Verónica nos va también a brindar bibliografía que la vamos a subir a la plataforma. Denme hasta mañana, que yo mañana voy a estar subiendo toda la información que ella me brinda, más la presentación. No lo vio Gastón hoy, Gaby. Sí, que sigan instando a participar. No queremos que nadie deje este postítulo. Hoy somos pocos y sabemos que había un cupo de 70, así que vamos para adelante y a seguir, que falta poco, ¿sí? Por lo menos falta poco para que empiece el receso de invierno. Después nos quedará otro esfuerzo más, que es la segunda mitad del año, y ya terminamos. Así que bueno, hasta acá entonces. Los libero, sé que tienen clase, así que hasta la próxima. Muchos éxitos. Nos estamos comunicando por la plataforma. Hasta la próxima, profe. Gracias. Muy linda la Hasta clase. luego, gracias. Gracias, gracias, Vero.